Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Día de los Santos. Entonces, amados hermanos, les invito a abrir la Biblia en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6. Y hoy vamos a estar estudiando la porción que nos corresponde desde el versículo 10 hasta el versículo 17. Y quiero leer el pasaje en favor de ustedes. Dice la versión Reina Valera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. He titulado entonces la enseñanza en esta mañana: gracia en la lucha espiritual. Gracia en la lucha espiritual. El apóstol Pablo ha consignado esta carta desde allí, desde una prisión en Roma. Y esta carta nos sienta y nos da la base de lo que es la praxis o la vida práctica de la vida cristiana. Se nos ha dejado en claro cómo el esposo debe ver la esposa y con qué amor debe tratar el esposo a su esposa. La carta también nos ha dejado claro cómo los hijos deben ser sujetos a sus padres. La carta nos ha dejado claro cómo debe ser nuestra labor y nuestro trabajo. Y el texto entonces del versículo 10 comienza a mostrarnos por lo demás. ¿Acaso Pablo tiene en mente o qué nos quiere decir con esta expresión por lo demás? Falta algo, hermanos, aparte de conocer la doctrina. Conocer bien los estamentos, conocer la enseñanza, conocer bien todos los rudimentos de la vida cristiana, conocer y estimar cómo cada uno de nosotros debe ser nuestro comportamiento en medio de la sociedad donde nos ha correspondido vivir. Pero ahora el apóstol dice por lo demás. ¿Será que está faltando algo? Sí, hay algo que está faltando. Y es la comprensión
que en medio de un mundo turbio, en medio de un mundo oscuro, en medio de un mundo opaco, de un mundo perdido, de una sociedad perdida, en medio de una población que quizás vive en oscuridad y en tinieblas, detrás de ello hay un poder que tampoco no podemos desconocer. Por eso las palabras del apóstol, después de que ha explicado la parte doctrinal de la carta y después de que el apóstol ha explicado la vida práctica del creyente, ahora dice, tengan en cuenta también lo que quiero señalarles en esta mañana a través de estas líneas que nos muestran las Sagradas Escrituras. Lo primero entonces que nos dice el apóstol es versículo 10, por lo demás, y vemos el cariño, vemos la ternura también del apóstol porque dice, por lo demás, hermanos míos. Esa palabra hermano es el mejor calificativo que cada uno de nosotros en nuestros labios debe profesar a su hermano, a su prójimo, al Hijo de Dios, por cuanto todos somos miembros de una iglesia e hijos de un mismo Padre. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice el texto? Fortaleceos, ¿en quién? En el Señor. Fortaleceos en el Señor, y eso significa que la fuerza que nosotros podemos tener para vivir, para caminar, para peregrinar en esta vida, mientras Dios nos tenga sobre esta tierra, la fuerza elementalmente, sustancialmente viene de Dios. El apóstol dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y qué significa entonces estos dos elementos? En este primer punto que quiero señalar es fortaleceos. Pero no es una fortaleza que viene de lo interior, no viene de lo profundo de nuestro corazón, no viene de cuán ávidos y cuán pensantes somos, sino que la fuerza en este caso viene del Señor. Y es muy importante la preposición que tenemos ahí, que es la preposición en, que nos habla de la salutación con la cual inicialmente se refirió el apóstol a los hermanos allí en Éfeso. La Biblia entonces nos dice, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Y esa preposición en es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esa preposición significa dentro de. Estar dentro de Cristo. Estar dentro del Señor. Adentro de Cristo. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? ¿Qué significa en el Señor? ¿Qué significa estar dentro de Cristo? Significa que somos guiados por Él. Significa que somos sustentados por Él. Significa que somos acompañados por Él. Significa que somos protegidos de Él. Significa que somos provistos de Él. Y significa que estamos en sus manos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 10, versículo 29, que nadie nos podrá arrebatar de las manos gloriosas, benditas de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Por eso la fortaleza está en Él, en Cristo. Dentro de Él se encuentra toda fortaleza. Ahora, esta es la perspectiva correcta del Evangelio. ¿Por qué la perspectiva correcta del Evangelio? Porque al estar dentro de Cristo significa que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Significa que hemos nacido de nuevo. Significa que al haber sido alcanzados por la gracia de Dios y por el Evangelio, nuestra vida es diferente y nuestra vida es distinta en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que vivimos. Interesante cómo el apóstol presenta la fortaleza. Y entonces el profeta Isaías nos ayuda a entender algo de lo que Pablo quiere decir
a través de estas líneas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Isaías capítulo 40 versículos 29 en adelante dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué extraña la matemática de Dios. En aritmética todos sabemos que cuando se multiplica por cero, ¿cuál es el resultado? Cero, ¿verdad? Cuando multiplicamos por cero, ese resultado da cero. Se le llama la propiedad cancelativa de la multiplicación. Si yo multiplico 5 por 0, el resultado es 0. Pero en Dios no es así. Porque el cero tuyo, la nada tuya, al ser multiplicada por la gracia y la bendición de Dios, da mucho. De hecho, el texto dice: Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Él da esfuerzo al que se siente fatigado, al que no se quiere levantar, al que dice: hoy no tengo fuerzas, hoy no tengo deseos, hoy no tengo anhelos de vivir quizás. La Biblia dice entonces que Él da esfuerzo, Él empuja al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, lo que tú no tienes en la multiplicación de Dios te da ¿cuánto? Mucho. Por eso el apóstol dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él nos fortalece, porque Él nos empuja, porque Él nos lleva y porque no hay otra fortaleza. Esa palabra poder es la palabra griega kratos, que significa empujar, llevar. Y eso nos habla enfáticamente de la gracia de Dios. Pudiéramos decir que la vida cristiana sin la obra de Dios no sería vida cristiana. Porque es por medio de su Espíritu que cada uno de nosotros recibe aliento. Es por medio de su Espíritu que cada uno de nosotros podemos caminar. Cuando escucho mensajes negativos, mucha gente dice: no quiero vivir más, no quisiera vivir más. ¿Para qué vivir en medio de esta sociedad? Pero Dios nos alienta, Dios nos empuja. Cuando padecemos enfermedad, cuando estamos viviendo momentos críticos, momentos difíciles en nuestra vida, nuestras palabras es: quisiéramos quedarnos aquí. Pero Dios dice por medio del apóstol: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Ante una situación, la mejor búsqueda, el mejor foco, la mejor dirección es Jesús. Jesús. Porque, amados hermanos, vana es la ayuda del hombre. Eso dice la Biblia. Volviendo entonces al texto de Efesios capítulo 6 versículo 10. Entonces, en este primer punto se nos dice: fortaleceos. ¿Tiene problemas en su casa? ¿Problemas de hogar, de matrimonio, de sus hijos? ¿Empleo, escasez, salud? ¿Qué hay que hacer? ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estamos cansados de esta sociedad? Como dice el viejo comercial: sí, Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora entonces la pregunta es: ¿quiénes se pueden fortalecer? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: vestidos de toda la armadura de Dios.
¿quiénes, aparte de que se pueden fortalecer, ahora quiénes se pueden vestir? Porque el versículo 11 nos dice, vestidos. Vestidos. ¿De qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Quiénes se pueden vestir? Pues la Biblia entonces nos va a mostrar por medio de la misma carta y nos va a decir que el vestirse en Dios es un ornamento, es un equipaje del cual se provisionaba un soldado de infantería en los tiempos de bíblico, específicamente en el Imperio Romano. Y los versículos 11 al 17 nos van a decir cómo el apóstol, haciendo uso de esta comparación de un soldado de aquellos días, lo puede aplicar a la vida espiritual. Pero recuerde que este es un asunto más de la gracia de Dios. Y mi pregunta entonces en esta mañana es, ¿quiénes se pueden vestir de tal equipaje, de tal ornamento? Pues permítanme hacer un recuento de la carta. La Biblia dice que solo se pueden vestir de la armadura de Dios los que han venido en arrepentimiento y fe. Solo se pueden vestir de la armadura de Dios los que han nacido de nuevo. Solo se pueden vestir con la armadura de Dios los escogidos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Solo aquellos que han sido redimidos, comprados por la sangre gloriosa y preciosa del Señor, se pueden vestir de la armadura de Dios. Solo aquellos que saben y conocen cuál es el misterio de Cristo y el misterio de Dios, se pueden vestir de la armadura de Dios. Aquellos que han recibido mejor herencia sobre la faz de la tierra, se pueden vestir con la armadura de Dios. Los que han sido sellados por el Espíritu de Dios, Efesios capítulo 1, versículo 13. Porque solo los que han sido sellados por el Espíritu de Dios pueden entender el mensaje del Evangelio y la palabra de verdad. Solo se pueden vestir de la armadura de Dios porque por la gracia de Dios han pasado de muerte a vida. Y porque antes estaban en una condición triste, miserable. Dice el texto en Efesios, porque Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y muertos en sus pecados. Solo estos se pueden vestir de la armadura de Dios. Los que antes eran hijos de desobediencia y estaban expuestos a la ira terrible de Dios. Los que antes seguían la corriente de este mundo, siguiendo los príncipes y la potestad. Solo se pueden vestir de esta armadura los que saben que Dios es rico en misericordia y amplio en gracia. Solo se pueden vestir de la armadura de Dios aquellos que están sentados en lugares celestiales. Así comienza la epístola a los Efesios que hemos venido estudiando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo estos y nada más que estos se pueden poner la armadura de Dios. Ninguna persona que no esté en el conocimiento de Dios, ninguna persona, por más que aparente la vida cristiana, si no ha nacido de Dios, si no ha venido a los pies de Cristo, si no ha venido en arrepentimiento y fe, le será imposible resistir el día malo y le será imposible ponerse la armadura de Dios, porque el que es espiritual solo puede discernir el asunto de la espiritualidad por estos medios. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice: porque el hombre natural, espíritu, porque para él le son locura y no las puede entender. No las puede entender. Así que detrás de una vida de desobediencia, atrás de una vida de rebeldía, atrás de una vida de pecado, atrás de una vida de no arrepentimiento, hay una condición espiritual en la cual se encuentra el ser humano. No erréis, no se equivoquen. Dios no puede ser
burlado. Por eso en esta mañana el apóstol dice, por lo demás, no desconozca esto. De hecho, todo esto que he citado los encontramos en los primeros capítulos de la carta a los Efesios. Solo aquel que entiende qué es la adopción, solo aquel que entiende que estaba sin Cristo, lejos de los pactos, lejos de la ciudadanía de Israel, lejos de la promesa, solo estas personas pueden vestir la armadura de Dios. Solo estas personas, los que antes estaban sin esperanza, sin ley, sin Dios, pero que ahora por la sangre de Cristo han sido cercanos y ahora hacen parte de la familia de Dios, solo estas personas se pueden poner la armadura de Dios. Cuando vamos a las boutiques o a las tiendas de ropa, uno dice, me quiero poner esto. Me gustaría ponerme esa chaqueta, me gustaría lucir ese pantalón, o vamos a los almacenes y me gustaría calzar esto. Bueno, quizás a usted le gustaría decir en esta mañana, me gustaría ponerme la armadura de Dios. Si tú no has nacido de nuevo, si no eres un cristiano, estás lejos de entender lo que vamos a explicar a continuación. En este punto B se nos dice, vestidos de toda la armadura, pero no es una armadura cualquiera. ¿Es la armadura de quién? De Dios. De Dios. Dice el versículo 11, ¿y para qué nos ponemos tal armadura? ¿Para qué nos vestimos de esta armadura? Dice el texto, para que podáis estar firmes. Firmes. Es decir, que nadie lo mueva. Que nadie se lo lleve. Que nadie lo saque. Que nadie lo arrastre. Que nadie lo empuje. Por eso esta palabra firmeza habla de estar arraigados. Habla de estar cimentados. La Biblia, el mismo apóstol nos ha dicho en páginas anteriores, en capítulo 4, versículo 11, dice que muchos creyentes son creyentes fluctuantes, son niños fluctuantes que son llevados por vientos ¿de qué? De doctrina. O sea, lo soplan para allá y ahora lo soplan para acá, de un lado hacia el otro. Y lo que vamos a ver en este segundo punto tiene que ver con esa misma situación. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra. ¿Qué significa la palabra contra? Lo opuesto. Lo que no es con nosotros. Lo que es diametralmente opuesto a nosotros. Lo que no tiene comunión con nosotros. Lo que no es con nosotros. Dice la Biblia entonces, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Y esa palabra, acechanzas, tiene que ver con artimañas, trucos, tretas, triñuelas. ¿Para qué? Para envolver al creyente. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se nos menciona aquí esta palabra diablo. En griego es la palabra diabolos, que tiene varios componentes en la escritura. A través de la historia de la Biblia se muestra de varias formas. Por ejemplo, en hebreo es la palabra Satán. En griego es la palabra Satanás y significa opositor, adversario. En Génesis 3 se escribe con la palabra Nacas, que significa encantador. Y en Apocalipsis 20 es la palabra dragón. ¿Y qué significa para el contexto? Significa fascinador, encantador, el que envuelve, y uno queda perplejo quizás. Y se nos muestra entonces la figura acá de que los cristianos
deben estar atentos también a las acechanzas del diablo. Hay dos problemas en la iglesia en cuanto a este tema del diablo. El primero de ellos es que muchos creyentes lo dan por algo superficial, o sea, como que esto no existe, y no dan mayor crédito. Entonces, como el diablo no existe, tal vez es una historia que alguien sacó de la mitología, entonces lo dejamos ahí. Pero hay otro problema en la iglesia, el creer que también existe y hay que hacerle frente como se pueda. Y muchos grupos cristianos duran hasta 1 hora mirando cómo lo atan, cómo lo reprenden o cómo lo confrontan. Y la idea es sacar un concepto bíblico a la luz de la Biblia y el carácter de Dios. Entonces se nos dice por el texto: vestíos de toda la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Bien, versículo 12. Y dice un texto muy mal interpretado en la iglesia: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que deseo señalar es: ¿qué son las regiones celestes? Esa palabra, regiones celestes, es la palabra que nos habla el capítulo 1, versículo 13. Los que están sentados en los lugares celestiales. ¿Qué es la región celestial? ¿O qué es lo que la Biblia nos describe en esta mañana, por lo que estamos estudiando como regiones celestes? El texto entonces nos habla de dos parámetros espirituales. El Señor dijo estas palabras: el que conmigo no es, pues está contra mí. El que conmigo no recoge, él desparrama. ¿Está clara la idea? O sea, hay dos lugares. Las personas están en dos posiciones: o son hijos de Dios o son hijos de este mundo. No hay un término medio, no hay un tercer camino. Entonces, cuando hablamos de las regiones celestes, se habla del reino que es conforme a Dios, o es hablar del reino de Dios, es hablar del reino de los cielos o el reino de Cristo. Pero a la par, en medio de este mundo, en medio de otro reino, está el reino de los cielos. Es decir, que en medio de este vasto mundo, en medio de esta vasta sociedad, que probablemente en su gran mayoría están habitando en ese reino oscuro, en medio de ese reino oscuro hay un reino que es conforme a Dios y se llama el reino de los cielos. Juan el Bautista lo dijo de esta manera: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está en tu corazón. Colombia, nuestra sociedad, Bogotá, es una ciudad muy grande, alrededor de ya va para unos 16 millones de habitantes. Y toda esta sociedad, en medio de todo lo que vivimos, ustedes ven la manifestación del reino de las tinieblas. Pero en medio de este reino de tinieblas hay un reino mucho más poderoso, y es el reino de los cielos. ¿Cómo lo describió Pablo en su momento? Entonces, lo describió por medio de principados, lo describió por medio de potestades, por medio de gobernadores y por medio de huestes de maldad. Quiero, amados hermanos, decirle que los miembros del reino de las tinieblas no tienen ningunos rangos militares, que simplemente son seres caídos, que están operando, que están trabajando, pero que ellos ya han sido juzgados. Ahora, cuando hablamos de principados en el contexto del Imperio Romano, ¿de qué estamos hablando? De personas que recibieron autoridad por un sistema de gobierno. En este caso, ¿cuál sería? El Imperio Romano. Y dentro de estas palabras que describimos por el apóstol, porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, vamos a entender que en tiempos de Pablo y para la región de Éfeso y el valle de Licias, habían personas con autoridad de parte del Imperio Romano para enfrentar, para agraviar y para ultrajar a todo lo que se llamara cristiano. Todo lo que fuera cristiano en el primer siglo, los principados, que eran algo menos que unos gobernantes, tenían la facultad dada por el emperador para acabar y exterminar con todo lo que se llame cristianismo. La otra palabra que encontramos es la palabra potestades. Habla de personas que tenían un poder, una autoridad también impuesta y dada por el Imperio Romano para hacer cuanto ellos quisieran. Y viene la otra palabra, gobernadores. Y en la Biblia, en el libro de los Hechos, encontramos 3 gobernadores, se los quiero recordar. Uno de ellos se llamaba Pilato. Yo le pregunto, cuando el Señor estuvo frente a Pilato, ¿cuál fue la actitud de Pilato como gobernador? ¿Sí? Se lavó las manos. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos hace una defensa contra 3 gobernadores. Uno se llama Félix y el otro se llama Festo. ¿Qué hicieron estos 2 personajes? Le dijeron: sí, Pablo, tú eres un gran predicador del evangelio, nosotros estamos contigo y queremos favorecerte. Pero ¿qué dijeron Festo y Félix? Empáquenlo para Roma, para que lo juzguen en Roma. Entonces, amados hermanos, lo que la Biblia entonces nos dice en esta mañana es que el no tener lucha contra sangre y carne significa entonces tener lucha contra algo espiritual. Pero le quiero dar una información en esta mañana. Ningún cristiano, ningún líder de una iglesia, ni aún un pastor, y perdónenme este término, por muy ungido que sea, ninguna persona tiene la potestad de enfrentarse a un poder oculto y maligno en sus propias fuerzas. Lea por favor conmigo Judas. Es un libro, el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Y dice entonces este libro, Judas capítulo 1, versículos 8 en adelante. Al versículo 10, leamos por favor. Del versículo 8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿usted sabe quién es el arcángel Miguel? Se le conoce como el defensor del pueblo de Dios. Lo encontramos en varios pasajes de la Biblia. Este arcángel, que se llama Miguel, contendía ¿con quién? Con el diablo. ¿Se le enfrentó? ¿Se le fue a puño limpio? ¿O qué hizo Miguel? ¿Qué dijo? Jehová te reprenda, que el Señor te reprenda. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no me meto con usted. Yo no me pongo con usted. No me voy a poner de igual a igual. No me voy a poner mano a mano con usted. Que son unas palabras muy propias de nuestro lenguaje. Sino que dijo, el Señor te reprenda. La pregunta es, ¿quién es el cristiano para reprender demonios, para reprender poderes ocultos? ¿Tiene acaso usted alguna facultad para hacer tal cosa? No, lo que el apóstol Pablo enseña es que solo los cristianos pueden vencer en la persona de su Hijo Jesucristo, porque es el mismo Señor Jesucristo quien expuso a los principados, quien expuso a las autoridades ocultas, quien expuso a los gobernadores de las tinieblas y expuso a las huestes de maldad públicamente. Y Juan capítulo 11 versículo 16 dice, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Luego podemos entender que lo que quiere decir el apóstol Pablo en su mensaje a los Efesios es claro, evidente. No tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra persona humana, sino nuestra lucha es contra un poder
oculto, pero yo no lo puedo vencer. Por muy espiritual, por muy buen lector de las Escrituras que usted sea, por más que usted diga, yo te reprendo, yo te ato, yo te echo, yo lo zapateo, le doy puños, eso es algo que está en contra de las Escrituras. Y los movimientos cristianos enseñan que usted puede hacer tal cosa. Y yo le quiero contar una experiencia para que me ayude a reforzar. Cuando comencé mi vida cristiana, escuché que muchos creyentes ataban al demonio. Y lo ataban. Y estaba en una pequeña iglesia y allí un hermano lo ató. Pero entonces se me ocurrió ver un programa cristiano en televisión. Y cuando lo estaba viendo en televisión, qué coincidencia, también en televisión lo estaba atando. Y me fui para otra iglesia donde me invitaron y allí también lo estaban atando. Yo dije, pero la pregunta es, ¿y quién lo suelta? ¿O cómo se suelta? ¿Será que lo dejan amarrado? ¿O lo dejaron mal amarrado? ¿Tiene alguien que le ayude? ¿Y por qué lo atan en varios lugares? ¿Qué significa todo esto? Queridos hermanos, es una comprensión inadecuada de los mensajes de las Sagradas Escrituras. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es verdad eso. Y en ninguna parte de la Biblia el Señor está diciendo que usted se le enfrente tú a tú, face to face, con el poder oculto. Porque el Evangelio de Mateo, capítulo 4, nos deja claro que si en alguien podemos vencer, es en la persona del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículos 7, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, porque a Él solo adorarás y porque a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Y lo que estaba mostrando el Señor es que los creyentes, los hijos de Dios, solo pueden salir avantes de una situación terrible y difícil si están en Cristo Jesús. Porque nadie los podrá a ustedes separar del amor de Dios. El capítulo glorioso de la carta a los Romanos, versículo 8, dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué te puede tocar a ti en esta vida? ¿Qué te puede afrentar? ¿Qué te puede agraviar en cuanto a lo oculto, a lo que tú no ves? Nada, amados hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios. Queridos hermanos, entonces para pasar a nuestro tercer y último punto, y es cómo entonces los creyentes deben ponerse en la armadura de Dios. Dice el versículo 14, entonces estén firmes. Y dice, ceñidos vuestros lomos. La pregunta es, ¿dónde quedan los lomos? ¿Y para qué uno se ciñe? ¿Dónde quedan los lomos? No, hermanos, esos son los hombros. Los lomos son estos, miren, hermanos. En los tiempos bíblicos, acá ya casi llegaron, ¿sí? En los tiempos bíblicos los cristianos caminaban con túnicas. Y para poder caminar mejor, para poder avanzar bien, tenían que coger un cinto, es decir, una correa, y apretarse bien para poder caminar. ¿Y cuál es el mensaje del apóstol? Cíñanse con los lomos, con el cinturón de la verdad. La verdad. Los cristianos que han nacido de nuevo, si son veraces en palabra, en acciones y en hecho, caminan bien en este mundo. ¿Cuándo nos metemos en líos? ¿Cuándo nos metemos en problemas? Cuando somos mentirosos. Cuando no somos correctos en nuestro hablar. Cuando no somos honestos. Cuando no somos transparentes. Cuando no somos veraces. Cuando no decimos las cosas con verdad.
y usted se ha nacido de nuevo, si usted es un cristiano, de su boca se deja aflorar tan solamente palabras de verdad. De una fuente no salen dos clases de agua. De una fuente o nace agua dulce o nace agua amarga, pero las dos cosas no tienen. Uno de los mandamientos dice no mentir. No diga mentiras. Debemos ser veraces. Por eso el vivir en esta vida, el tener esta parte de la armadura, el tener el cinto, la correa de la verdad. Que tú sí sea así, tú no sea. No, porque lo que está de mal procede, amados hermanos. Muchos hogares fracasan porque el esposo no es capaz de hablar en verdad. Y unos pilares de la vida matrimonial es la confianza. Cuando en un hogar se rompe la confianza, cuando en un matrimonio se rompe la confianza, cuando en un hogar se rompe la confianza, se comienza a ver una gran fisura, como un edificio que se golpea y termina derrumbándose. ¿Por qué se derrumba? Porque no hay confianza. Cuando usted se ponga la correa, los hombres que tenemos pantalones, y bueno, y las mujeres también se ponen cintos, ¿verdad? O fajas. Pónganse la faja de la verdad. Andemos siempre en verdad. En verdad. ¿Qué más dice entonces el apóstol? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? Era una especie de delantal grueso, fuerte que se ponían acá, que cubría la espalda y cubría el pecho hasta la cintura. Eso usaban los soldados romanos. ¿Qué sería entonces en nuestros días aplicar este concepto de la armadura de Dios? ¿Qué serían los lomos? ¿Qué es la coraza de justicia? Yo le pregunto, ¿es usted justo en toda su manera de vivir? Y tiene que ver con las personas que han sido justificadas. Ser justificado significa vivir justamente. Y vivir justamente es vivir rectamente, es vivir piadosamente, vivir conforme a una buena profesión de fe por la gracia que Dios nos ha dado. La coraza de justicia implica vivir justamente. Y para vivir justamente se requieren las palabras de nuestro Dios. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Los zapatos del Evangelio. ¿Qué zapatos les gustan a ustedes? Nike, Adidas, Kelme, Reebok. Póngase un calzado mejor. El calzado del Evangelio. ¿Qué significa? ¿Qué ilustración nos quiere dar Pablo a través de esta enseñanza? Nos quiere decir entonces, amados hermanos, que es más hermoso que unas Nike, que unas Reebok, hablar del Evangelio. Esa palabra apresto significa prepárese, esté preparado para dar una noticia de paz. ¿Cuál es la mejor noticia que puede recibir una persona? Un hogar, una familia, una sociedad. ¿No es el Evangelio? No es el Evangelio lo que una persona puede recibir. No es un hogar destruido, no es una familia destruida, no es una juventud destruida, no es una niñez destruida. ¿Qué mensaje le podemos dar? Venimos del mes de diciembre y muchos al comienzo nos dijeron feliz año, feliz Navidad. Esa no es una noticia. La mejor noticia y la única noticia que podemos recibir los creyentes, y la noticia que ustedes pueden recibir, sus familias, es el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Y usted debe ponerse los pies, calzarse los pies con el Evangelio del Señor. Y dice, después del versículo 15, versículo 16, tomad el escudo de la fe. Y esta palabra fe, cuando está acompañada de un artículo, habla de conocimiento. Dentro de las marcas bíblicas que distinguen una iglesia, dice que una iglesia bíblica se distingue porque cada uno de sus miembros tienen una muy buena comprensión de la doctrina.
Y hablar de la buena doctrina significa que usted puede dar razón de doctrinas como la sustitución, como la justificación. Usted puede dar razón de doctrinas como la salvación, la santificación. Usted puede dar razón de la venida del Señor. Usted puede dar razón de qué es el pecado. Es decir, usted comprende bien la Biblia, comprende bien las Sagradas Escrituras. Y usted necesita tomar de ese escudo. ¿Para qué? Dice el texto, para que puedan apagar los dardos del maligno, los dardos del mal. Y para volver a mirar las autoridades, ¿qué gobernadores gobiernan, perdónenme la redundancia, en nuestros días? Hablemos del Senado de la República. ¿Cuáles son los parámetros que ellos tienen para disponer las leyes de nuestra sociedad? Son muchas veces y en la mayoría de casos sus antojadizos y oscuros pecados, oscuras vidas. La misma Corte Constitucional, que es la guardiana, la que debe proteger y velar por la Constitución de nuestro país, es esa misma ente, este mismo organismo que está en contra de las palabras de Dios y está en contra de Dios mismo al disponer que ahora un hombre se puede unir en matrimonio con otro hombre, porque la sociedad, la que se vive, las autoridades o las huestes de maldad, solo ellas dicen y proponen y llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Esa es la sociedad en la cual vivimos. ¿Cómo nuestros hijos pueden apagar los dardos del maligno? ¿Y cómo en los colegios se manifiestan los dardos del maligno? ¿Cómo en un colegio, en un claustro, en una universidad vienen los dardos del maligno? Muy sencillo, cuando se nos cambia la manera de pensar. ¿Y cómo se nos cambia la manera de pensar? Diciéndole, ustedes son dioses, ustedes son dignos de aplauso, son dignos de recibir todo honor. Y cuando se nos tergiversa el mensaje de la vida cristiana, ¿cómo se nos tergiversa? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Quién dijo que es muy piadoso llegar virgen al matrimonio? Eso no. ¿Con que Dios os ha dicho? Y eso, ¿por qué mejor, en vez de tener su esposa, por qué no tiene otra? Pásela bien. Eso nadie se va a enterar, nadie lo va a saber. ¿Eso para qué ser tan veraces? ¿Por qué no decir mentiras? ¿Cómo las llaman? Piadosas. Y la sociedad está en medio de todo esto. Pero su destino es destino de muerte. Así que, queridos hermanos, tome un escudo. ¿Para qué sirve un escudo en la batalla? ¿Para qué? Mire, hermanos, si usted conoce a Dios, si usted conoce más las palabras de la Biblia, si usted estudia profundamente las Escrituras, usted puede conocer a Dios. El problema de nuestra iglesia actualmente, en nuestra sociedad, es que de Dios se conoce muy poco. Dios no es conocido en su iglesia. Dios no es conocido en su pueblo. Tenemos muy mala comprensión del Dios de la Biblia. Como decíamos esta mañana, muchos venimos a Dios, buscando a Dios para que nos resuelva el problema. Entonces, muchas gracias Dios, ahí nos vemos. Si te vi, no me acuerdo. Y si me acuerdo, no sé en dónde. Así mucha gente ve a Dios. ¿Ese es el Dios de la Biblia? Pues déjeme decirle que el Dios de las Escrituras es un Dios más de lo que usted piensa y más de lo que usted se imagina. Tan terrible es Dios que los escritores sagrados, cuando Él disponía juicio por medio de los profetas se ponían a llorar y decían, no queremos escribir tales cosas. Pero impulsados por el Espíritu de Dios, escribían y consignaban: así dice Jehová, por un pecado
no castigaré a Edom, y aún por 4 no dejaré de castigarlos, y los voy a castigar. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a alguien de carne y hueso y no temerle al Dios vivo y verdadero? Conozcamos más a Dios, porque este es el todo de nuestra vida como cristianos. Finalmente, hermanos, para terminar en esta mañana y tomar el yelmo de la salvación. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Es usted un salvado? ¿Es usted un cristiano? Entonces vive como cristiano, actúa como cristiano, piense como cristiano, trabaje como cristiano, como bien lo dejó escrito el apóstol Pablo. Viva su vida como un cristiano, porque el casco o el yelmo del cual se habla acá no se pone donde nadie lo vea. Los que trabajan en obras de ingeniería, ¿dónde se ponen el casco? ¿O dónde se pone un casco? Entonces, ¿por qué si tú dices que eres cristiano, por qué no caminas con tu frente en alto, como un embajador de Cristo, mostrando que has sido salvado por la gracia, por el evangelio, y vives como un verdadero cristiano? Toma el casco de la salvación, póntelo con honor, póntelo con gracia, póntelo con valentía, póntelo con denuedo, porque los cristianos no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ha creído. Vive como un cristiano, no te avergüences de ser cristiano. Eres un embajador del reino de los cielos, eres un embajador de Cristo, tú representas a Cristo. Entonces ponte el casco de que eres cristiano, de que eres un hijo de Dios, póntelo bien, porque te queda bien. Y porque el que vive para Cristo y el que honra a Cristo, en aquel día el Señor también lo honrará con estas palabras: venid aquí, benditos de mi Padre. Este es el reino que fue preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Somos cristianos. No te dé pena decir que eres hijo de Dios, porque vales mucho, vale la sangre del Señor. Fuiste comprado a precio muy grande. Entonces ponte ese casco con honor, con denuedo. No te dé pena ante tu familia, ante los tuyos, ante tus amigos. Diles: yo soy cristiano y vivo para Cristo, vivo para el Señor, y tengo en mi cabeza el yelmo de la salvación. Soy un digno representante de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué nos avergonzamos tanto de llamarnos cristianos? ¿Saben por qué? Porque nuestra manera de vivir no es la más adecuada. Decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Por eso nos avergonzamos. Vive como cristiano. Arrepiéntete hoy. Cambia esa manera de vivir, ese lenguaje. Y ahora muestra que tú eres un hijo de Dios. Ponte el yelmo de la salvación y vive. Y ahora sí podrás usar la palabra de verdad. La espada, que es la espada. La palabra la espada es la palabra de Dios. Y esta palabra es la que atraviesa todo lo demás. La palabra de verdad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque somos siervos y siervas del Señor, que procuramos con diligencia cada día de nuestras vidas presentarnos a Dios como hombres y mujeres aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y que usamos bien esta palabra. La usamos bien porque la vamos a vivir, porque vamos a ser una iglesia bíblica, una iglesia que agrada al Señor, una iglesia santa, una iglesia que honra a Cristo Jesús, porque entiende que el vivir para Cristo es el todo de nuestra vida. El vivir para Cristo es el todo de nuestro mensaje, y que si Cristo está en esta congregación, su palabra está en esta congregación, será una congregación triunfante. ¿Saben por qué muchos lugares no avanzan bíblicamente? Y no estoy hablando de número de personas, porque no es el interés de Cristo, porque es Cristo quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos, porque no está la palabra de Dios. La Biblia nos dice que esta es una luz, que esta es una antorcha que alumbra nuestras vidas, que alumbra nuestros corazones. Ve en este día, ve en esta tarde,
Háblale a tu familia de las palabras de Dios, porque solo las palabras de Dios convencen el alma, solo las palabras de Dios transforman el corazón. Lo que esta sociedad necesita es que la palabra del Señor sea predicada, que la palabra del Señor sea anunciada, sea proclamada, sea vivida, sea atesorada, sea guardada, porque ese es el mensaje de la carta a los Efesios, la palabra de Dios. No hay nada que le haga frente a la palabra del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán. Podrá haber poder oculto, podrá haber tinieblas, oscuridad, pero lo que disipa la oscuridad es la luz, y la luz la da la palabra del Señor, que contiene el mensaje glorioso del Evangelio, el mensaje glorioso de la palabra del Señor. Aquí está la luz del mundo. Aquí está la luz de tu hogar. Aquí está la luz de tu matrimonio. Esta es la luz para nuestros hijos. O díganme qué otra luz vamos a tener si no es la palabra de Dios, si no es el mensaje del Señor. Los antiguos, los israelitas, fenecieron en todo proyecto, fenecieron en su andar y en su caminar. ¿Por qué? Porque nunca recibieron la palabra del Señor. Nuestra oración entonces en esta mañana es que las palabras de Dios hallen cabida en nuestro corazón. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pongámonos la armadura de Dios. Y entonces sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y dice el apóstol que siempre hay un día malo. Siempre lo malo va a venir. Lo malo está al acecho, ahí en la puerta. Ahí está lo malo. Pero vamos a resistir. Porque solo es posible en la persona de Jesucristo el Señor. Solo en Cristo somos más que vencedores. Solo en Cristo somos más que vencedores. Bendicen el nombre del Señor. Ama a Cristo. ¿Sabe por qué no amamos a Cristo, amados hermanos? Porque no dimensionamos de que el Señor nos ha salvado. ¿Sabe por qué a veces fluctuamos en nuestra fidelidad al Señor? Porque no dimensionamos cuán grande salvación el Señor ha dado a nuestras vidas. Vivimos un tiempo donde tal vez Dios es tomado en poco, pero Dios nos amó y su amor es eterno. Que Dios los bendiga, amados hermanos, que la gracia y la bendición del Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor.